Se refugió del mundo en una cabaña en ruinas, esperando encontrar solo el olvido. Pero lo que él y su caballo levantaron sobre aquellos escombros no fue una tumba, fue un monumento que dejaría a una nación entera sin palabras. Esa fuerza increíble de empezar de cero, transformando escombros en un legado, merece ser celebrada. Muestra tu apoyo a esta travesía con un comentario y suscríbete para no perderte el impresionante desenlace de esta historia. El aire dentro del cañón sagrado era denso y pesado. Un silencio profundo que solo era roto por el goteo rítmico del agua que escurría por las rocas. La única fuente de vida en kilómetros de tierra seca y polvorienta. Itzae estaba de pie, inmóvil como las piedras antiguas que lo rodeaban, mientras la punta del rifle del sargento Morales se clavaba en su pecho. El brillo en los ojos del sargento no era solo de odio, sino de una justicia distorsionada. La convicción de que eliminar a aquel salvaje era la única solución para la desesperación de su pueblo. Detrás de Itzae, su caballo, Viento, pateaba el suelo húmedo, el sonido resonando como un tambor de guerra contenido, sus músculos tensos, sintiendo la traición que flotaba en el aire. Itzae los había guiado hasta allí, hasta el corazón de sus memorias ancestrales, para darles agua, para darles vida. A cambio, le ofrecían la muerte. El olor a pólvora y ozono se mezclaba con el aroma terroso de la roca mojada, un perfume paradójico de vida y destrucción inminente. Itzae, para aquel momento, era un eco terrible del pasado. La misma mirada de desprecio en los ojos de Morales era la que había visto en los soldados mexicanos que destruyeron a su tribu, que convirtieron a su familia en cenizas y recuerdos atormentados. La rabia, un veneno antiguo que tanto luchó por reprimir, comenzó a hervir en sus venas. Podía sentir el espíritu de Viento a su lado, listo para lanzarse contra el agresor, una extensión de su propia furia. La pregunta que flotaba en el aire, más pesada que el calor del desierto, no era si moriría, sino cómo elegiría enfrentar aquel final, como la última sombra de un pueblo vengativo o como algo que él mismo aún no comprendía. El dedo de Morales comenzó a apretarse en el gatillo, pero antes de que el metal pudiera completar su movimiento mortal, Viento actuó. No con un relincho de pánico, sino con la precisión silenciosa de un depredador. En un relámpago de músculos e instinto, se proyectó hacia adelante y su cabeza maciza golpeó el hombro de Morales con la fuerza de un ariete. El disparo resonó en el cañón, un trueno profano que hizo añicos el silencio sagrado, pero la bala se perdió, incrustándose inofensivamente en la pared de roca. Morales cayó al suelo, el rifle escapando de sus manos mientras sus hombres retrocedían un paso, sus rostros una máscara de pavor e incredulidad. No vieron a un hombre y su caballo, sino una sola furia de la naturaleza, una entidad indivisible de hueso y espíritu. El odio todavía ardía en Itzae, un fuego que lo incitaba a agarrar el arma caída y terminar el ciclo de violencia. Pero al mirar al hombre patético y asustado en el suelo, no vio un enemigo a ser destruido, sino un reflejo de la misma oscuridad que casi lo había consumido. Con una agilidad nacida de toda una vida en las tierras salvajes, montó a Viento. No hubo una palabra, ni una mirada hacia atrás. Solo el sonido de los cascos de viento contra la piedra, un ritmo que se alejaba rápidamente, llevándolo lejos de la traición y de la muerte, hacia un futuro incierto. Dejó atrás a hombres que habían encontrado el agua que buscaban, pero que habían perdido cualquier vestigio de honor en el proceso, atormentados por el eco de su propia ingratitud y por la visión del espíritu indomable que habían intentado y fallado en extinguir. Cabalgan por días y noches, una travesía silenciosa a través de un paisaje que era, en sí mismo, una herida abierta.
El desierto se extendía en todas las direcciones, un mar de arena y piedra bajo un sol implacable. La furia que lo había consumido en el cañón se asentó, transformándose no en paz, sino en un agotamiento profundo, una laxitud que pesaba en sus huesos. Cada kilómetro recorrido era un paso más lejos del mundo de los hombres, un mundo que solo le había traído traición y pérdida. No buscaba un destino, solo el olvido. Viento era su único compañero, su respiración constante, un recordatorio de que no estaba totalmente solo, su paso firme, la única promesa en una tierra sin promesas. Fue Viento quien la encontró primero, deteniéndose abruptamente al pie de una pequeña sierra, donde la tierra árida daba lugar a un matorral más terco. Escondida en un pequeño valle, casi engullida por el paisaje, había una cabaña, o lo que quedaba de ella, un esqueleto de madera grisácea contra las rocas ocre, devorada por el sol y el viento, con un techo parcialmente derrumbado que parecía un conjunto de costillas rotas. A un lado, un pozo de piedra, seco, pero intacto, sugería una vida que un día intentó florecer allí y fracasó. En aquella estructura rota, Itzae vio un reflejo de sí mismo, una reliquia olvidada por el mundo, herida, pero aún de pie. Desmontó con el cuerpo adolorido y posó la mano sobre la madera podrida. Allí, en el fin del mundo, él y Viento harían su hogar. El trabajo comenzó con el amanecer del día siguiente, un esfuerzo brutal contra el tiempo y la decadencia. Las manos de Itzae, ya encallecidas por una vida de supervivencia, redescubrieron el oficio de dar forma a la madera y la piedra. Viento no era solo un testigo. Con cuerdas improvisadas, el caballo arrastraba vigas caídas y ayudaba a remover los escombros más pesados, sus poderosos músculos trabajando en sincronía con los de Itzae. La prioridad era el pozo. Durante días, Itzae descendió a su fría oscuridad, retirando tierra y piedras acumuladas por décadas de abandono. Era un trabajo sofocante, movido por una frágil esperanza, hasta que el sonido hueco del pico, golpeando tierra húmeda, resonó desde el fondo. Era un murmullo, la promesa de vida regresando a aquel lugar olvidado. Los días se fundieron en un ritmo de trabajo y silencio. Mientras Itzae remendaba el techo con trozos de madera y barro, Viento pastaba en las raras manchas de vegetación que insistían en crecer en las grietas de las rocas, siempre alerta, siempre cerca. Las palabras eran innecesarias entre ellos. Un silbido bajo de Itzae era suficiente para llamar al caballo. Un resoplido suave de Viento era la respuesta que calmaba al hombre. Poco a poco, la cabaña dejó de ser un esqueleto para convertirse en un refugio. Cada viga que Itzae colocaba en su lugar, cada piedra que asentaba para reforzar los cimientos, era un pedazo de su propio espíritu que él volvía a levantar. La rabia que lo había impulsado por el desierto estaba siendo transformada, canalizada no hacia la destrucción, sino hacia la obstinada y silenciosa creación de un refugio. La resiliencia que transforma la rabia en refugio es una de las travesías más profundas que podemos presenciar. Si esta fuerza para empezar de nuevo también te conmovió, deja tu comentario y suscríbete para seguir acompañando cada paso de la reconstrucción de Itzae. Con el agua del pozo ahora fluyendo, un hilo de vida límpido y constante, Itzae comenzó la segunda fase de su creación. No se contentó con solo sobrevivir. Estaba determinado a cultivar. Con una tenacidad que reflejaba la propia tierra, rompió el suelo pedregoso alrededor de la cabaña, mezclándolo con el estiércol de Viento y la poca materia orgánica que lograba encontrar en los lechos secos de los arroyos. El caballo, como un socio silencioso en la labranza, tiraba de un arado improvisado hecho de una rama resistente. Sus pasos lentos y firmes, trazando surcos en la tierra que no había visto una semilla en generaciones. No eran solo maíz y frijol lo que plantaba, semillas que cargaba en su bolsa como una última herencia,
sino una declaración de desafío contra la aridez que lo rodeaba y que un día habitó su alma. La noticia de su existencia no llegó por palabras, sino como un susurro en el viento del desierto. Una pequeña familia de colonos, perdida y al borde de la muerte por deshidratación, seguía la huella casi borrada de una antigua ruta, su última esperanza. Cuando el padre, con los ojos nublados por la fiebre, vio una mancha de verde en el horizonte, pensó que era un espejismo final, una cruel despedida de la vida. Pero la mancha persistió, creciendo hasta revelarse como un pequeño milagro. Un pedazo de tierra vibrante, con hileras de plantas que se erguían desafiantes bajo el sol. Y en el centro de todo, una figura solitaria se movía con una gracia tranquila, junto a un caballo que parecía menos un animal y más un espíritu guardián de aquel santuario improbable. No se acercaron, temiendo que la visión se disolviera, pero la imagen de aquel oasis imposible, creado por un hombre y su caballo, los marcó para siempre. La familia sobrevivió, tambaleantes y con la piel quemada por el sol. Finalmente alcanzaron el polvoriento pueblo de San Alipio, su salvación atribuida no a la suerte, sino a una visión. Su historia, contada con la convicción febril de quien ha visto lo imposible, fue recibida primero con escarnio, después con una curiosidad murmurada. Un jardín en el espinazo del diablo. Un hombre solitario que dominaba la tierra con un caballo que parecía hecho de sombra y piedra. La historia se transformó extendiéndose de cantina en cantina. Un cuento popular sobre el jardinero fantasma y su corcel espiritual. Para la mayoría, era solo una historia para pasar el tiempo. Pero para algunos, aquellos cuyas vidas habían sido molidas por la dureza de aquella tierra, la leyenda era una semilla de peligrosa esperanza. Inevitablemente, la leyenda atrajo a los primeros peregrinos. No eran hombres desesperados, sino dos viejos rancheros, escépticos y endurecidos por la vida, que decidieron desenmascarar el cuento. Lo que encontraron los silenció. No era solo un huerto, sino un ecosistema en miniatura. Una red de pequeños canales, ingeniosamente excavados, llevaba el agua del pozo a cada planta, un sistema de irrigación que parecía haber crecido orgánicamente de la propia tierra. La cabaña ya no era una ruina, sino una fortaleza humilde, integrada al paisaje como si siempre hubiera estado allí. Y entonces lo vieron. Itzae se movía entre las hileras de maíz, no con la urgencia de un trabajador, sino con la serenidad de un guardián. A su lado, Viento observaba a los recién llegados, inmóvil, su presencia una barrera más infranqueable que cualquier cerca. Los rancheros no cruzaron una palabra con él, solo observaron, atónitos, la armonía desafiante de aquella escena. Dieron media vuelta y se marcharon, llevando consigo no la prueba de una farsa, sino la certeza de que habían invadido un lugar sagrado. El relato de los rancheros transformó la leyenda en verdad. No regresaron con burlas, sino con un silencio pesado y un respeto que rayaba en el temor. Su historia, contada en voz baja en la cantina de San Alipio, no era sobre un simple agricultor, sino sobre un hombre que parecía conversar con la tierra, que la convencía de florecer donde solo la muerte debería reinar. La voz se corrió como fuego en pasto seco, saltando de pueblo en pueblo. El jardinero fantasma ya no era una curiosidad, sino un símbolo. Para los desesperados era un santo, para los envidiosos un objetivo. Y la noticia llegó a oídos de don Ricardo, un cacique local cuya riqueza se había construido sobre la posesión de cada gota de agua de la región. La idea de un pozo inagotable en tierras que él consideraba suyas, brotando vida sin su control, no era una esperanza, sino una afrenta que debía ser aplastada. Ajeno a la tormenta que se formaba en el horizonte, Itzae cosechaba los primeros frutos de su trabajo.
El maíz era robusto, las vainas de los frijoles, llenas. Se movía por la pequeña plantación una reverencia que sus ancestros habrían reconocido, un diálogo silencioso con cada planta. La rabia que antes era su única compañera se había disuelto en la tierra, transmutada en alimento. Viento permanecía cerca, masticando un manojo de hierba, sus ojos oscuros barriendo el perímetro no por amenaza, sino por un hábito tranquilo. En aquel pequeño valle, el tiempo no se medía en días, sino en el ciclo del sol y en la promesa de la próxima cosecha. Habían creado un paraíso, sin saber que en el cinto desierto, todo paraíso atrae serpientes. La paz, sin embargo, era una planta de raíces poco profundas en el suelo del desierto. La primera señal de su ruptura no fue un sonido, sino una vibración en la tierra, una nube de polvo lejana que crecía en el horizonte con una velocidad antinatural. Viento lo sintió primero, levantando la cabeza abruptamente de la hierba, sus músculos tensándose bajo la piel. Un resoplido bajo, una advertencia profunda que Itzae aprendió a reconocer como el presagio de una tormenta o de hombres. Siguió la mirada del caballo y su corazón se hundió con un peso familiar. Eran 5 jinetes, sus siluetas recortadas contra el sol poniente, moviéndose no con la vacilación de un viajero perdido, sino con la arrogancia de conquistadores. Se detuvieron en el borde de la plantación, sus caballos pisoteando deliberadamente las primeras hileras de maíz, un acto de profanación que dolió en Itzae más que cualquier golpe físico. El hombre que lideraba el grupo desmontó, su corpulencia y ropas finas, un insulto al paisaje árido. Sus ojos, pequeños y astutos, recorrieron no el huerto, sino el pozo, la fuente de todo aquello. Era don Ricardo. «Buen trabajo, indio», dijo él, la palabra indio pronunciada como una ofensa. «Encontraste agua en mis tierras, te lo agradezco». Itzae permaneció inmóvil junto a Viento, su mano posada suavemente en la crin del caballo, un gesto que era tanto de calma como de contención. No dijo nada. Su existencia allí era su única respuesta. «Esta tierra y todo lo que brota de ella me pertenece», continuó don Ricardo, su tono ahora desprovisto de cualquier falsa cortesía. «Tienes hasta el amanecer para irte. El caballo puede ir contigo. El agua se queda». La amenaza flotaba en el aire, tan pesada como el calor, una promesa de que el ciclo de violencia que Itzae había intentado dejar atrás lo había encontrado de nuevo en su pequeño refugio. El silencio de Itzae era más profundo y antiguo que el pozo que había excavado. Sus ojos no se encontraron con los de don Ricardo. En cambio, bajaron hacia el maíz aplastado bajo los cascos de los caballos. Cada tallo roto era una fractura en su propia alma, una profanación del santuario que había construido con sudor y tierra. La vieja furia, el veneno del cañón, amenazó con subir, pero encontró un dique, el amor por aquel pedazo de suelo. Viento sintió el cambio en Itzae. El caballo dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre su amo y los intrusos, y un sonido bajo y gutural, más un gruñido de lobo que un relincho, vibró en su pecho. Los caballos de los hombres de don Ricardo retrocedieron asustados, y los propios hombres miraron a Viento no como un animal, sino como un presagio. Don Ricardo rió, un sonido seco y sin alegría que no logró disfrazar su propia inquietud. «Un perro guardián valiente», se burló, retrocediendo hacia su montura. «No hará ninguna diferencia». Montó, el cuero de su silla de montar protestando bajo su peso, y miró desde arriba a Itzae con desprecio absoluto. «Al amanecer, si todavía estás aquí, plantaremos tu cuerpo junto a tu maíz». Sin más palabras, giró su caballo y se fue, sus hombres siguiéndolo como una bandada de cuervos. El polvo que levantaron tardó en asentarse, dejando atrás un aire pesado y un silencio violado. Itzae permaneció inmóvil hasta que el sonido de los cascos desapareció. Entonces se arrodilló lentamente.
Con una delicadeza que contrastaba con la aspereza de sus manos, tocó una de las plantas caídas, como si pudiera sentir el último aliento de vida en ella. El paraíso había sido encontrado, y ahora el paraíso tendría que ser defendido. La noche no cayó con la promesa de descanso, sino con el peso de una decisión. El miedo era una emoción lejana, eclipsada por una frialdad resuelta que se asentó en el corazón de Itzae. Miró su pequeño mundo, la cabaña que lo albergaba, el pozo que le daba vida y las plantas que eran la prueba de su redención. Abandonar aquello sería como arrancarse un órgano vital, sería morir de una forma más lenta y dolorosa que cualquier bala. Con la caída de la oscuridad, no tomó un arma, tomó su pala, la misma herramienta que había usado para cavar en busca de agua y para abrir surcos para las semillas, ahora la usaba para rediseñar la tierra. Bajo la luz de las estrellas, comenzó a alterar el curso de sus canales de irrigación, no con la furia de un guerrero, sino con la precisión de un tejedor, preparando el escenario para el amanecer. Viento trabajó a su lado en la oscuridad, su presencia una fuerza silenciosa y constante. El caballo arrastró piedras y tierra, ayudando a crear nuevos diques y a desmantelar otros, todo comandado por gestos y susurros bajos de Itzae. El plan era tan simple como la tierra misma. Don Ricardo codiciaba el agua, así que la tendría. Durante horas, Itzae canalizó el generoso flujo del pozo no hacia sus plantas, sino hacia la tierra seca y compacta que rodeaba su oasis. El agua se infiltró en el suelo, invisible en la oscuridad, transformando el suelo firme en un lodazal traicionero y disimulado bajo una fina costra de polvo. Cuando los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, el trabajo estaba hecho. La cabaña y el huerto parecían un objetivo fácil y expuesto, una isla de tierra firme, rodeada por una trampa que no se podía ver, solo sentir cuando ya fuera demasiado tarde. El amanecer llegó no como una promesa de luz, sino como el encender de una mecha. Don Ricardo y sus hombres en la cresta de la colina, siluetas oscuras contra el cielo que sangraba en tonos de naranja y púrpura. Al ver a Itzae parado, solo, cerca de la cabaña, un grito de triunfo arrogante resonó por el valle. Espolearon a sus caballos, lanzándose en una carga desenfrenada, el suelo temblando bajo el galope. Pretendían aplastar al hombre y su jardín bajo una avalancha de cascos, pero la tierra, que parecía sólida, cedió con un sonido húmedo y voraz. Los caballos de adelante se hundieron hasta las rodillas, luego hasta el pecho, en un instante de pánico relinchante. La carga se deshizo en un caos de lodo, con jinetes siendo arrojados de sus sillas y animales, luchando desesperadamente contra el abrazo succionador de la tierra. El caos de la carga frustrada dio paso a un pantano de humillación. A pie y enlodados, los hombres de don Ricardo luchaban por liberarse, sus botas atrapadas, sus armas inútiles. Solo entonces Itzae se movió, tomó la pala, la misma herramienta de creación, y caminó hacia ellos, no con la prisa de un atacante, sino con el paso medido de un segador. Viento lo seguía de cerca, sus cascos encontrando el suelo firme de los caminos que Itzae había perdonado, un guardián sombrío en medio del desorden. Itzae no miró a los hombres caídos. Caminó hasta el dique principal que había construido durante la noche, una barrera de tierra y piedra que retenía el flujo principal del pozo. Ante la mirada atónita de don Ricardo, levantó la pala y con un único golpe seco y deliberado rompió el dique. Una nueva ola de agua brotó, no hacia la plantación, sino directamente hacia el atolladero, sellando el destino de los invasores y dejando un mensaje sin palabras. El agua le obedecía a él, y solo a él. Don Ricardo, con el lodo hasta la cintura, intentó gritar una orden, pero su voz, normalmente un trueno de comando,
era ahora un graznido patético, engullido por la vasta y silenciosa del valle. Sus hombres ya no lo miraban en busca de órdenes, sino a la tierra que los devoraba, sus rostros una mezcla de pánico y asombro. Itzae no se movió. La pala descansaba en su hombro, no como un arma, sino como un cetro, el símbolo de su dominio sobre aquel mundo. Su mirada no contenía odio ni triunfo, solo una calma profunda, la serenidad de una montaña que observa una avalancha que ella misma ha provocado. La humillación era un lodo más espeso que el que los aprisionaba. El gran don Ricardo había sido derrotado sin que se le asestara un solo golpe. Su fuerza, inutilizada por la misma tierra que había venido a reclamar. Con un gesto lento, casi ceremonial, Itzae caminó hasta el punto donde terminaba el camino firme. Golpeó el suelo con el mango de la pala, el sonido seco indicando el terreno seguro. Fue la única concesión que hizo. La retirada fue una procesión de vergüenza. Los hombres de don Ricardo, uno a uno, se arrastraron fuera del atolladero, dejando atrás un caballo con la pata rota y el caparazón de su arrogancia. No miraron hacia atrás. La visión del hombre solitario y su caballo, parados como estatuas antiguas en medio de su creación, quedaría grabada en sus mentes no como la imagen de un salvaje, sino como la de un juez. Cuando el último hombre desapareció en el horizonte, Itzae se volvió hacia su campo. La tierra estaba herida, pero no muerta. El trabajo recomenzaría. Él y Viento habían defendido no solo un pedazo de suelo, sino un principio. Lo que se nutre con respeto no puede ser tomado por la fuerza. El sol subió, indiferente a la pequeña guerra que se había librado, y comenzó a coser el lodo, aprisionando al caballo herido en una armadura de tierra. Itzae no descansó. El trabajo de reparación era un ritual silencioso. Con la misma pala, rehizo los canales, guiando el agua de vuelta a las raíces sedientas de sus plantas. Fue solo entonces que se acercó al animal abandonado, cuyos ojos se movían desorbitados por el dolor y el pánico. Viento se acercó también, no como una amenaza, sino como un embajador, soplando suavemente en las fosas nasales del caballo asustado. Con una pericia nacida de una vida entre animales, Itzae examinó la pata rota. No había desprecio en su tacto, solo el enfoque pragmático de un sanador. Con un entablillado, improvisado de ramas y tiras de cuero de su propia bolsa, inmovilizó la extremidad del animal, un acto de compasión que se extendía incluso al instrumento de sus enemigos. La leyenda del jardinero fantasma murió aquel día en San Alipio para ser reemplazada por algo mucho más potente y temible. Cuando don Ricardo y sus hombres regresaron, cubiertos de lodo y despojados de su arrogancia, la historia que se extendió no fue la de un fantasma, sino la de un hombre que era uno con la tierra, un chamán que no necesitaba armas, porque el propio suelo luchaba por él. La gente ya no hablaba de él con curiosidad, sino con un pavor reverente. No era un jardinero, era el guardián del pozo, un espíritu de la propia tierra que castigaba la codicia con el hambre del lodo. Para los pobres y oprimidos se convirtió en una esperanza silenciosa, la prueba de que el poder de los tiranos tenía un límite. Para don Ricardo, la humillación pública era un veneno que exigía un antídoto, y él sabía que este antídoto no se encontraría en la tierra, sino en el fuego y el acero. La guerra no había terminado, apenas había comenzado. En los días que siguieron, el valle se convirtió en un hospital a cielo abierto y en una zona de obras. Mientras la tierra se secaba y se solidificaba de nuevo, Itzae y Viento trabajaron para liberar al caballo herido, una tarea ardua que exigió palancas de madera y una paciencia infinita. Itzae llamó al nuevo animal Barro, un nombre que era tanto un recuerdo de su procedencia como de la sustancia que lo había salvado. La noticia del fracaso de don Ricardo se extendió más rápido que el viento.
Pero lo que siguió no fue una nueva ola de curiosos, sino un silencio temeroso. La gente de San Alipio y sus alrededores ahora entendía que el oasis no era un milagro para ser visitado, sino el dominio de una fuerza que era mejor no provocar. El miedo, sin embargo, es un terreno fértil para la desesperanza. Y fue la desesperanza la que finalmente rompió el aislamiento de Itzae. Llegó al atardecer, una figura pequeña y vacilante en el borde del campo ahora en recuperación. Era una joven de San Alipio, Helena, cuyo rostro llevaba la marca de la sequía y el hambre que don Ricardo imponía al retener el agua para sus propios rebaños. No traía armas, solo una pequeña canasta con algunos huevos, una ofrenda de paz. Viento la anunció con un resoplido bajo, pero permaneció calmado, sintiendo la ausencia de amenaza. Helena se detuvo a una distancia respetuosa, con los ojos fijos no en Itzae, sino en el agua que brillaba en el fondo del pozo como una promesa imposible. «Por favor», su voz era poco más que un susurro, «mi hermana está enferma, el agua del pueblo está casi seca». Itzae la observó en silencio, viendo en ella no a una intrusa, sino el verdadero rostro de la tierra que él defendía, frágil, necesitada y abandonada por aquellos que deberían protegerla. Sin una palabra, Itzae tomó la canasta de las manos temblorosas de la joven. Con una delicadeza que desmentía la fuerza de sus manos, colocó los huevos en el suelo y caminó hacia la cabaña. Helena observó, con el corazón en la garganta, mientras él desaparecía en la sombra de la puerta. Regresó momentos después, no con la canasta vacía, sino llena. Dentro había mazorcas de maíz, un puñado de frijoles secos y un pequeño manojo de hierbas de olor fuerte que ella no reconoció. Finalmente, tomó el odre que ella llevaba colgado, fue hasta el pozo y lo llenó con el agua límpida y fría. Le devolvió todo, la canasta y el odre, y su mirada por primera vez se encontró con la de ella. No había amenaza ni exigencia, solo un silencio profundo que parecía decir que el agua, como el aire, no debería tener dueño. Helena regresó a San Alipio como quien carga una reliquia. La visión del agua y del alimento en sus manos causó un alboroto en el pueblo moribundo, pero fue su historia la que verdaderamente sacudió al pueblo. No describió a un demonio de la tierra o a un fantasma vengativo, sino a un hombre silencioso que respondió a la necesidad con una generosidad absoluta. La palabra guardián cambió de significado aquella noche. Ya no era un título de miedo, sino de esperanza. La noticia del acto de Itzae viajó más rápido y más lejos que cualquier historia de violencia, un fuego de esperanza que se extendió de casa en casa. Inevitablemente, las llamas llegaron a oídos de don Ricardo. Se dio cuenta de su error táctico. La humillación lo había convertido en objeto de burla, pero la generosidad de Itzae lo había transformado en un salvador. Un hombre que da agua gratis en una tierra donde el agua es poder, no es solo un rival, es una revolución. Y don Ricardo sabía que las revoluciones no se derrotan con lodo, sino que se apagan con sangre. La visita de Helena fue la primera grieta en la presa del miedo que don Ricardo había construido alrededor de San Alipio. En los días siguientes, otros vinieron, no en multitud, sino como sombras vacilantes que se materializaban en el borde del valle al anochecer, una madre con un niño febril, un anciano cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener el cántaro. La respuesta de Itzae era siempre la misma. Los encontraba, aceptaba sus humildes ofrendas, una gallina flaca, de chiles secos, y les devolvía agua, comida y a veces las hierbas que su abuela le había enseñado a usar. No hablaba, no preguntaba, solo daba. Su silencio era malinterpretado como sabiduría divina y su generosidad como un acto de rebelión. Sin saberlo,
Se estaba convirtiendo en el centro de una comunidad que se formaba no en torno a una iglesia o una plaza, sino en torno a un pozo y a la dignidad de un hombre. Para don Ricardo, cada cántaro de agua que Itzae daba era una gota de veneno. Su autoridad en la humillación se había transformado en un odio frío y calculador. Sus propios hombres, desmoralizados y ahora temerosos del guardián, ya no eran confiables para la tarea. Entonces cabalgó hacia el este, a los territorios sin ley, donde la vida era barata y los gatillos rápidos. Encontró lo que buscaba en una cantina fétida, un hombre llamado El Cuchillo, un cazarrecompensas cuyo rostro era un mapa de cicatrices y cuya reputación era un rastro de tumbas. La orden de don Ricardo y brutal. Quiero el pozo, y quiero que la tierra beba la sangre del hombre y de su caballo, para que nadie jamás se atreva a plantar esperanza en mi suelo de nuevo. El Cuchillo sonrió, un movimiento feo en su rostro marcado. Por primera vez, la amenaza que se acercaba a Itzae no vendría de la codicia, sino de la más pura y profesional maldad. El Cuchillo no llegó como una tormenta de polvo, sino como una sombra que se alarga al atardecer. Durante 2 días permaneció invisible, anidado entre las rocas de la sierra que enmarcaba el valle, observando con la paciencia de una araña. No veía un guardián místico, veía rutinas. Veía al hombre silencioso, cuidando de sus plantas y de los 2 caballos. Veía las figuras esqueléticas que venían del pueblo al anochecer, intercambiando nimiedades por agua y vida. Y veía la debilidad en todo aquello. La compasión era una puerta abierta, y el pozo, el corazón palpitante de aquel pequeño mundo, era un objetivo expuesto. Itzae sentía de aquellos ojos desconocidos, una punzada de alerta en su nuca que viento replicaba con una rigidez inquieta, sus orejas constantemente giradas hacia las rocas silenciosas. El ataque no llegó con el sonido de un disparo, sino con el silencio de la corrupción. Al amanecer del tercer día, Itzae encontró un pájaro muerto caído en el borde del pozo. Dentro del agua, normalmente cristalina, flotaba una película aceitosa y un olor químico, débil pero repugnante, subía desde la profundidad. El pozo había sido envenenado. La revelación golpeó a Itzae con la fuerza de un golpe en el estómago, dejándolo sin aire. No era un ataque contra su cuerpo, sino contra su alma, la fuente de vida que había desenterrado del olvido, el símbolo de su redención y la única esperanza para el pueblo de San Alipio, había sido transformada en una tumba de agua fétida. Aquel acto no era obra de un hombre codicioso, sino de una maldad que se deleitaba en convertir la esperanza en cenizas. La furia que subió por Itzae no era el fuego caliente del cañón, sino una cuchilla de hielo. Sintió la mirada invisible del cazador sobre él, la presencia divirtiéndose con su dolor. Con un movimiento lento y deliberado, como si estuviera cerrando una tumba, arrastró una pesada losa de piedra sobre la boca del pozo, sellando la fuente de vida profanada. Viento, sintiendo el cambio en su amo, se movía inquieto, sus músculos temblando no de miedo, sino de una furia contenida, olfateando el aire en busca del enemigo que no podían ver. Aquel acto de envenenar el agua era la declaración de un enemigo que no buscaba tierra o poder, sino la aniquilación de la esperanza misma. Itzae comprendió. El enemigo no quería que se fuera. Quería que viera la muerte de todo lo que había reconstruido. Como era de esperar, llegaron con el sol en su cenit las mismas figuras frágiles en busca de alivio. Helena lideraba el pequeño grupo, su rostro iluminándose al ver a Itzae, pero la luz se apagó al notar la piedra sobre el pozo. La pregunta estaba en sus ojos antes de que pudiera ser dicha. Itzae solo negó con la cabeza, un gesto mínimo que cargaba el peso de una catástrofe.
La desesperación en el rostro de la joven fue el arma más cruel que el enemigo podría haber usado. Y fue entonces que se rebeló. Una voz arrastrada y llena de desprecio resonó desde las rocas de arriba. «Parece que el pozo del santo se secó», dijo el cuchillo, emergiendo lentamente, su rifle descansando en su hombro como una extensión de su cuerpo. La lección de hoy, pueblo de San Alipio, es simple. No se debe beber de la esperanza, siempre viene envenenada. El miedo paralizó a los aldeanos, transformándolos en estatuas de polvo y desesperación. Pero Itzae no miró al hombre en las rocas. Sus ojos se volvieron hacia Helena. Dio un paso en su dirección, tomó la canasta de sus manos y la colocó de nuevo en sus brazos. Un gesto que era al mismo tiempo una orden y una protección. «Váyanse». Su voz sonó, no fuerte, pero con la resonancia de una piedra al partirse, la primera palabra que les dirigía. Solo entonces se giró y su mirada subió para encontrar la del cuchillo. No había furia en sus ojos, ni miedo, solo la serenidad mortal de un depredador que finalmente encara a su rival. Viento como un espejo oscuro de la resolución de su amo, dio un paso lateral, posicionándose sutilmente entre Itzae y el camino de retirada de los aldeanos, un guardián silencioso e irreductible. El cuchillo rió, un sonido áspero que arañó el silencio. Disfrutaba la escena, el héroe silencioso, el caballo demonio, el rebaño asustado huyendo. Era un cliché que se deleitaba en destruir. Con un movimiento fluido, levantó el rifle, pero no apuntó a Itzae. Apuntó al campo. El disparo resonó, nítido y brutal, y una sola mazorca de maíz, casi madura, explotó en un penacho de paja verde. «Primero el agua», dijo el cuchillo, recargando el arma con una calma deliberada. «Luego el fruto, y por último, la raíz». La profanación de el asesinato de una sola planta que él había nutrido desde el polvo fue el insulto final. Itzae no se movió, pero algo dentro de él se rompió. La cuchilla de hielo de su furia se transformó en obsidiana afilada y supo que aquel valle, que había sido un santuario de creación, ahora se convertiría en un campo de caza. El cuchillo esperaba un grito, una carrera desesperada hacia el desierto abierto. Pero Itzae no retrocedió. Con la velocidad de una sombra que se lanza al suelo, se zambulló hacia un lado, desapareciendo entre los altos tallos de su maizal. En el mismo instante, Viento se encabritó, soltando un relincho agudo y desafiante, y disparó en la dirección opuesta, corriendo paralelo a las rocas, un objetivo deliberadamente visible y ruidoso. El cazador, sorprendido por la táctica coordinada, vaciló, su rifle oscilando entre el caballo galopante y el campo de maíz que ahora se movía con una vida propia y amenazante. El control de la situación, que mantenía con riendas de miedo y una mira firme, se había hecho añicos en un segundo. La rabia superó la cautela del cazador. Maldiciendo, ignoró al caballo como el señuelo que era y descendió de las rocas con una agilidad peligrosa, el cuchillo que le daba nombre ahora en su mano. Se adentró en el maizal, esperando acorralar a su presa en el laberinto verde. Pero el campo no era un escondite, era un arma. Cada ráfaga de viento hacía susurrar las hojas, creando un coro de movimientos fantasmales que resonaban desde todas las direcciones. Itzae, moviéndose por caminos que solo él conocía, era el director de aquella sinfonía de engaños, el depredador en su hábitat. El cuchillo se detuvo, el sudor corriendo por sus cicatrices, comprendiendo demasiado tarde que no había acorralado a un hombre. Había entrado en la guarida de un animal que conocía cada sombra y cada hoja de su territorio. Esta inversión de roles, donde el refugio se convierte en un arma, es la más pura lección de supervivencia. Deja tu predicción en los comentarios sobre quién saldrá victorioso y suscríbete para ser testigo del desenlace de esta cacería.